Hola, ¿qué tal, Alba? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ya he empezado a grabar, creo. Sí. Vale, pues empezamos la sesión. Estaba esperando que alguien se conectara. Voy a hacer la sesión igual, aunque estés tú sola de momento. Y bueno, pues nada, bienvenidos a una nueva clase de la asignatura, en la cual hoy es sesión doble y lo que vamos a trabajar en primer lugar, vamos a cambiar un poco el orden del aviso que os ponía en el foro. Vamos a empezar a comentar la actividad primera, la resolución de la actividad primera, que ya tenéis todos el feedback de la actividad, y luego continuaremos con los contenidos que tenemos pendientes, ¿de acuerdo? Ya que estás tú, Alba, aquí conectada en directo, pues cualquier cuestión de lo que vaya comentando me vas preguntando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a aplicar los criterios de la rúbrica, que es lo que habéis tenido. A ver, disculpad. Vale. Si recordáis, la actividad consistía fundamentalmente en diseñar tres user persons para que Netflix pudiera mejorar su propuesta de valor. Ese era el reto, ¿no? Entonces, ahí en esta actividad se ha pedido diferentes apartados y la rúbrica que se ha utilizado, o que he utilizado yo para evaluaros, pues en primer lugar ha tenido en cuenta el diseño de esos prompts. Ahora hago un resumen, ¿de acuerdo? Que tenéis un feedback muy personalizado cada uno de los equipos. Si esos prompts han sido creativos, han sido innovadores, si han sido ajustados al reto, ¿vale? Otro segundo criterio era si se ha hecho un análisis crítico de lo que nos proporcionaba la IA, sobre todo para que aprendamos a utilizar la IA y que no simplemente sea pedirle copiar y pegar, ¿no? Sino que la IA es una herramienta que nos puede ayudar en muchas labores dentro de lo que son muchas actividades, dentro de lo que es nuestra profesión, pero tenemos que aplicar un pensamiento crítico, ¿no? De las respuestas que nos da y tenemos que saber qué pedirle, ¿no? Porque hay algunos equipos que no lo hemos pedido bien en los prompts y os lo he indicado, ¿no? Hay equipos en los cuales habéis pedido, pues que directamente os diseñara los tres user así. Bueno, pues venga, IA, prepárame tres user, ¿no? Pues así no lo estamos utilizando bien, lógicamente, ¿no? Ahora lo explicaré con detalle, ¿no? El criterio 3 donde bastantes equipos también habéis fallado, y os lo he indicado, es tener muy claro el reto, y esto insisto mucho en esta asignatura. Si no tenemos claro el reto, no voy a poder saber qué problema de diseño voy a abordar en Design Thinking. Tengo que tener muy claro ese reto y qué objetivo quiero. Hay equipos que lo habéis hecho fenomenal y hay otros equipos que el reto estaba totalmente desdibujado de lo que se pedía en la actividad. Y luego ya cuestiones de los users, de los tres, y tenemos la parte más sociodemográfica, nombre, apellidos, imagen y perfil, sociodemográfico, y desde la parte de las características relacionadas al proyecto, ¿no? Es decir, satisfactores e insatisfactores, momentos de dolor y momentos de la verdad. Y luego qué soporte visual habéis utilizado, ¿no? Bien, pues con estos criterios habéis obtenido un feedback. Hay equipos que han obtenido un sobresaliente, un 9, y luego está en el otro extremo que hay equipos que han suspendido, tienen un 4. Pues porque visualmente no está bien desarrollado, porque no está diseñado bien el reto, porque se ha entregado tarde. Bueno, pues todo este cúmulo de circunstancias ha hecho que si algún equipo de los que estáis viendo ahora la clase veis que tenéis suspensa la actividad es por esto, ¿no? De todas maneras, si tenéis alguna duda, pues escribirme y lo comentamos, ¿no? Y luego hay equipos pues, que han estado entre el 6 y el 7, ¿no? Pues porque ha faltado cosas, ¿no? Yo aquí aprovecho antes de ver un poco por detalle la actividad y es que no demos por supuesto que porque hayamos visto en otras asignaturas, pues cómo se hace un user, o ahora la actividad 2 que tenéis que hacer un mapa de empatía, pues ya lo tenemos tan claro, ¿no? Yo por lo menos soy muy exigente y veo que hay algunos equipos que podíais haber mejorado más cosas. Veo que se ha conectado aquí también Andrea, Paula, bienvenidas a la clase, gracias por conectaros. También hace mucho, ¿no? El poder conectarse, el poder interactuar en las clases, el poder plantear dudas, ¿no? Para poder ir entendiendo qué es lo que vamos a ir haciendo en cada una de las actividades. Buen día, Andrea. Ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a que haya una interactividad, ¿no? Porque al final queda en que yo os dé un feedback por escrito, pero no sabemos, ¿no? Un poco el sentido de ese feedback, aunque trato de ser.
bastante detalle, os detallo bastante de todo lo que habría que mejorar de cada una de las actividades. Aún así, hay algunos equipos que os he puesto un 8, 8,5, si no recuerdo mal, y os he puesto cosas de mejorar, pero bueno, es una buena nota, es un buen ejercicio, ¿vale? Entonces, tranquilos con esto de que es un buen ejercicio. Es verdad que con la actividad 2 pues ahora podéis aprovechar los que habéis tenido una calificación inferior para un poco mejorarlo, ¿no? Y dado que hay algunos aspectos de mejora que os he indicado que podéis utilizar la actividad 2 para mejorar, ¿de acuerdo? Bien, yo lo que he preparado es un resumen, ¿no? Un poco un feedback general. De todas maneras, si queréis, Alba, Andrea, Paula, si podéis, si os apetece y queréis compartir vuestra actividad, pues siempre con un ejemplo real ayuda, ¿no? Pero bueno, yo después de la lectura de todas las actividades he hecho una síntesis que os comparto, ¿vale? Como resumen general de la clase, ¿no? De lo que hoy la programación de la asignatura está marcada como la resolución de la actividad. Bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha ido haciendo en esta actividad? Como indico, son comentarios generales, es una media lo que yo pongo aquí, para que podamos, esto lo preparo después de las correcciones que os hago, siempre lo haré en todas las actividades, haré como una síntesis, ¿no? Es un debrief típico de un poco cómo ha sido el pulso de la clase. Y bueno, pues es verdad que esta actividad, y soy honesto, y me apetece que me conozcáis bien, como soy de exigente y de que quiero que saquéis lo mejor de vosotros, que esta actividad en ediciones anteriores han tenido mejores resultados, ¿no? Aquí ha habido equipos muy buenos, equipos que han tenido un sobresaliente y hay equipos que, bueno, pues desde mi punto de vista, y llevo ya muchos años dedicándome a esto, pues habéis hecho la actividad pues porque hay que cumplirla, ¿no? Los menos, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero la mayoría, bueno, pues hay buenos trabajos, ¿no? Pero todavía podríamos haber pulido más, sobre todo por la importancia de que estamos en la fase de la empatía y la síntesis de toda la información y que si esta fase no la podemos tener bien concluida, nos va a afectar mucho al resto del proceso, ¿no? Y aquí se añadía la capa para que utilicéis a partir de ahora en muchas actividades del máster, en vuestra vida profesional o en el trabajo fin de máster, que sepamos utilizar bien la IA, ¿no? Y hay equipos que la habéis utilizado fenomenal y hay equipos que, bueno, pues que habéis utilizado la IA pues un poco, perdonadme la expresión, de andar por casa. Le he pedido y lo que me ha soltado es lo que he hecho, ¿no? Y ese no era el planteamiento, ¿no? Bien, hay equipos que efectivamente, ¿no? Que veamos un poquito ya el resumen, ¿no? Que habéis demostrado bien, ¿no? Que habéis utilizado bien la IA, que habéis validado las respuestas, las habéis ajustado. ¿Vale? Será un criterio de la rúbrica y me ha gustado verlo, ¿no? Que luego en los anexos he ido viendo, pues cómo habéis ido ajustando las respuestas cuando os daba. Hay equipos que ni esto, os habéis quedado, lo habéis pedido y lo primero que os ha soltado es lo que habéis cogido, ¿no? Pero hay equipos que no, que habéis trabajado muy bien este aspecto y que habéis aportado este criterio humano, ¿no? Que es lo que se trata. De hecho, precisamente aquí en España son por la tarde, pero está esta mañana en unas jornadas llamadas Conectados, organizadas por la publicación marketingdirecto.com, que podéis acceder a ella y los resultados de las jornadas, donde era todo IA y publicidad y marketing, ¿no? Y entonces se habla mucho de esto, de que la IA se utiliza por parte de las agencias en user experience, en marketing, pero con el criterio humano, ¿no? Para poder interpretar lo que me daba, ¿no? Algún equipo, además, le he destacado su excelente evolución interactiva, ¿no? Que ha ido poniendo pues sucesivos prompts, sucesivas interacciones y cómo ha ido adaptando contextualmente estos prompts, ¿vale? Entonces me parece que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y el rol, ya sabéis que cuando se pide en un prompt una instrucción, pues hay que darle un rol, ¿no? Entonces aquí, pues hay equipos que no le habéis dado un buen rol y hay otros equipos que sí, ¿de acuerdo? Entonces es un poco la media general de lo que, pues soy especialista en mercadeo, pues ya se nos va a ir la IA a otra cosa, ¿no? Somos especialistas en experiencia del cliente, en design service, en diseño estratégico, en design research, todo lo que tiene que ver con la asignatura, ¿no? Pero los que habéis puesto, pues eso, soy especialista en marketing, en mercadeo, o soy un analista, he visto por ahí un analista de marketing. Bueno, pues todo eso hace que al final afecte a los resultados, ¿no? Lo más importante del criterio uno y es lo que a algunos equipos les he dado el ok, el máximo puntuación, y a otros equipos les he penalizado, es cómo habéis diseñado el prompt. ¿Para qué hemos hecho la investigación? Y aquí hago un paréntesis porque no estoy contento con la parte de investigación.
Cuando se supone que me decís en las clases, no, es que investigación ya hemos visto técnicas. Hay equipos que la parte de investigación ha sido genial como la habéis resuelto, pero hay otros equipos que la parte de investigación ni la he visto. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, seamos profesionales serios y que la investigación que hagamos sea con una muestra suficiente, con un buen diseño de la técnica, con una buena recogida de datos, que se muestren esos datos. Mostrarme esos datos en anexos. No vayáis a un link, por favor. El link y puedo verlo a encuesta. No voy a ir, no un cliente no va a ir, ¿de acuerdo? Mostrar en anexos los resultados. Hay equipos que han mostrado los resultados. Ahora te doy paso, Alba. Perdona que termine con este criterio, ¿vale? Entonces, yo os digo un poco cómo habría que haberlo hecho. ¿Cómo que habría que haberlo hecho? Pues con los resultados de la investigación, utilizo la IA para que me saque esos patrones. ¿No? Pero es que hay algunos equipos que le habéis pedido a la IA directamente que os saque los tres user person sin haberle dado los datos de la investigación. Entonces, la IA se lo ha inventado, ¿no? Pero si le damos ya la base, le damos los resultados de la investigación, que hay equipos que así es como lo habéis hecho y es correcto, es cuando entonces puede patrocinar, sacar patrones, ¿no? ¿No? Y poder sacar comportamientos y algunos perfiles más o menos parecidos. ¿De acuerdo? Es así como considero que se debe utilizar cada vez que hagamos una utilización para poder sacar perfiles. ¿De acuerdo? Alba, tu turno. Sí, hola David. Con ese temita quería comentar algo brevemente. Por lo menos de parte de mi grupo. Nosotros sí realizamos investigación y sí vimos con la IA todo el tema, o sea, sí le pasamos toda esta información. Perfecto. Lo que sí vimos por los comentarios que nos enviaste y obviamente están completamente de acuerdo con lo que colocamos, que no colocamos como todo el esquema de la metodología, pero fue porque realmente es basado en las instrucciones que teníamos. No teníamos, eh, no entendimos que había algún criterio o que había que ser tan detallado con la investigación, sino que había que basarse más en la presentación de los user personas que en todo el tema de la investigación. Entonces, por lo menos en el caso de nosotros fue un tema más de que entendimos que no era lo que se estaba solicitando ver todo este proceso de investigación, sino más bien los resultados de Ujú. los user personas. eh, y Claro, sí, ahí, Alba, ese es el objeto central de esta actividad, ¿no? Los user. Pero esos user, como os he puesto pues, a tu equipo, y yo creo que a muchos equipos tienen que estar avalados. sí, Avalados sí, esa en, parte sí. Claro, Eh, entonces, si me lo ponéis en anexo, o un poco la parte técnica, pues han realizado 50 encuestas, cómo ha sido el muestreo, qué limitaciones hemos tenido, ¿no? Estos han ujú. sido los principales resultados. Hay algún equipo que me ha puesto pues las gráficas, los resultados de la investigación, ha sacado de ahí insights. Entonces, claro, ya se entiende que esos tres users están apoyados en una buena labor de investigación, ¿no? Entonces, simplemente es eso, es decir, que aunque lo hayáis puesto, reforzarlo. Sí, nosotros ahí tuvimos, ya ahí fue tal vez una parte más de nosotros, que nos cerramos con el tema de que el trabajo tenía que tener 5 páginas, entonces no veíamos En como poner todos anexos, los gráficos en el Alba, en anexo, pero anexos, en decíamos, no, no, anexos. no va a coger todas las páginas, entonces ahí sí fue un En error de anexos. nosotros. Hay equipos que me lo han puesto en anexos y me ha permitido verlos, que se ha puesto durante la Sí. presentación en las diapositivas, se ha hecho la ficha técnica. Luego esto también, de verdad, tenéis que estamos en un máster universitario y esto os vale para el máster, para el trabajo fin de Ujú. máster. No vale decir en la investigación. Hemos hecho entrevistas y encuestas. Es que de verdad, yo ¿por qué no quiero aplicar la rigidez? Pero es que eso no es correcto, hay que decir una ficha técnica, ¿no? Se puede poner una ficha técnica, hemos hecho 50 encuestas, 60 las que fueran, ¿no? Con este muestreo y los principales resultados están en anexos, no es el objeto, esta actividad efectivamente, estoy contigo, Alba, que no es una actividad de que me mostréis todos los resultados de investigación. El objeto central es poder diseñar bien estos tres users y que haya bien buenas diferencias entre los tres. Para poder sacar bien esos tres users, tenemos que basarnos en conocer al cliente, conocer al usuario. Entonces, para eso aplicamos las técnicas, ¿no? Entonces, tiene que estar muy bien fundamentado vuestros tres users. Cuando se lo pedimos como a la IA para que me ayude a sintetizar toda esa información, ¿no? A sacar esos patrones, para eso es la IA. Claro, yo le voy a volcar toda esta información, como indica Salva que habéis hecho, pero claro, en algún lado tengo que ver de dónde viene, ¿no? Esta información, esos tres users. Incluso hay equipos que me ha gustado mucho que hasta habéis cuantificado
porque habéis hecho la encuesta y con una encuesta muy amplia habéis podido cuantificar los tres segmentos y habéis dado un porcentaje, ¿no? Incluso algún equipo lo ha hecho con datos sintéticos, ¿no? Bueno, le he puesto algún comentario con el tema de los datos sintéticos, no está del todo mal que utilicemos datos sintéticos, pero tengo que tener una base natural bastante amplia para poder hacer sintéticos, ¿no? Entonces, ahí Alba, ok, ¿no? Como lo habéis Sí. hecho, pero documentarlo mejor en la parte Sí, hay de anexo. solo un comentario de David a futuro, por experiencia de estudiante. Sería bueno o agregar un criterio dentro de la evaluación para todo ese tema de la parte metodológica o detallarlo un poquito más dentro de las pautas, que es uno de los resultados que tú esperas en el trabajo, porque la realidad es que nosotros solo vemos como que empatiza con el cliente y sí realizamos la investigación, pero al final no nos enfocamos tanto en cómo mostramos los resultados de la investigación, sino todo el tema de los user persona y los Claro, no, prompts. no. Y no es un criterio, y no es un criterio de la rúbrica para que afecte a la calificación, Alba. Para mí es más importante pues lo que os he pedido de lo que viene en la rúbrica, que son los test user. Pero claro, hay una cuestión profesional y muy de experiencia de usuario, que yo todo lo que quiera empatizar con el usuario tiene que estar avalado en investigación. Y de hecho, por eso sí digo que lo pongáis en anexos, porque para que veáis que no es uno de los criterios que yo debería haber Ok, incluido en la rúbrica, ¿no? de Porque si no, acuerdo. sí, porque si no hubiera sido un trabajo de investigación, ¿no? Sí, Cuando sea un tema muy importante de investigación, os lo indicaría como un criterio de la rúbrica. Pero porque yo ya doy por hecho que como investigación ya la habéis visto y las técnicas, doy por hecho que ya manejamos toda esa parte y que lo único que hacemos es mostrarlo en resultados en un anexo para que podamos entender que el sustento, lo más importante de esta actividad, que son los tres user, están bien trabajados desde un punto de vista empírico, ¿no? Desde un punto de vista de investigación, ¿no? Os lo digo, en vuestro equipo, bueno, está apoyado ahí, pero es que ha habido equipos que incluso le he puesto que están súper estereotipados, ¿no? Que es como que me he sentado con el equipo y he dicho, venga, tres posibles users, ¿no? Que no están ujú, basados en investigación. El vuestro ok, está y muchos equipos están, pero que no es un criterio para que yo os ponga a decir, bueno, pues le bajo la nota porque no lo veo. Está, se nota cuando está. Lo que pasa es que lo documentéis mejor de cara a un cliente, sí, ¿no? sí, Ya sí. está, simplemente es eso, que lo documentéis en un anexo para que vea que esos tres users pues tienen una razón de ser, ¿no? Que se han basado en entrevistas, escucha, hay gente que ha hecho escucha social, pues ponerlo, cuál ha sido, lo ponéis durante el trabajo, lo que es simplemente la ficha técnica y ya los resultados están en un anexo, ¿vale? De acuerdo. Sobre todo porque el procedimiento en este criterio uno sería ese, con esos resultados es cuando yo ya le voy a pedir las instrucciones del PRON. El PRON efectivo sería, no llega a decir, hazme tres user. No, es decir, hemos hecho una labor de investigación, te voy a dar toda esta información y lo que quiero es que me saques patrones más o menos comunes, ¿no? Para que os ayude a vosotros a dibujar esos tres user, ¿vale? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. El análisis crítico. La verdad es que este aparte así un poco floja en general, ¿no? Salvo algún equipo que me ha gustado mucho que incluso ha hecho como gráficas de valores positivos y valores negativos, ¿no? De las respuestas proporcionadas por la IA. La verdad es que hay equipos que lo han hecho en ese aspecto muy bien, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Que hay que validar las respuestas y que es importante el tema del criterio humano, ¿no? En la interpretación de los resultados. Ponga ahí otra vez ese mismo comentario porque me parece importante repetirlo, igual que en el criterio, ¿no? Equipos que habéis mostrado una buena, excelente reflexión crítica y habéis cuestionado, ¿no? Hay otros equipos que os habéis quedado en decir simplemente, perdonad que sea tan coloquial, pero es que hay equipos que os habéis quedado, que es que le habéis dedicado media diapositiva a decir, bueno, pues sí, efectivamente hay que validar los resultados porque parece que no son correctos. Y ya está, os habéis quedado así. No, ¿por qué no son correctos? ¿Cómo lo habríais mejorado? ¿Cómo habéis reconocido las limitaciones? ¿Qué es lo que habría que aportar nuevo? Porque os va a ayudar en vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Y esto hay que evidenciarlo, igual que hablábamos, Alba, de la parte de investigación. No es que lo pongáis durante la presentación, porque encima afea la presentación, no es el objetivo son los tres users,
pero sí que estaría bien al final, pues poner todo este proceso conversacional y de refinamiento, ¿no? Cómo ha ido siendo hasta que se ha llegado a una buena información para que os valga para definir los tres users, ¿no? Ponerlo en anexos, que gusta verlo de cómo ha sido todo este proceso para ver vuestra capacidad crítica y el lado humano de cómo cuando utilizamos IA en nuestro trabajo, que la utilizamos continuamente, yo la utilizo mucho, todos los profesionales del marketing la utilizan, estas jornadas que os digo que he estado esta mañana, pero efectivamente se ha hablado de esto, ¿no? Del refinamiento, ¿no? De la validez y de cómo lo cuestionamos, ¿vale? Entonces, esto a partir de ahora, es verdad que en el resto de actividades no se pide como tal, ni en la 2 ni en la 3, pero que si la utilizáis en vuestra profesión, en las actividades como ayuda, pues que hagáis este refinamiento porque os ayuda a que tengáis un buen trabajo, una buena crítica de lo que la IA te va respondiendo, ¿no? Punto importante, el reto y el objetivo, criterio 3. Aquí ha habido, pues, gente, equipos, gente, alumnos que fenomenal y equipos que no. Vale, soy muy sincero. Entonces, el reto hay que definirlo desde la propuesta de valor de la marca. No es un tema de conectividad, no es un tema de precio, no es un tema de accesibilidad. El cómo podríamos mejorar la propuesta de valor de Netflix. Para eso tengo que identificar cómo son los usuarios, sus dolencias, sus o insatisfactores y sus momentos de dolor. Ya está, ese es mi reto. Pero es que hay algunos que lo habéis definido desde el usuario, desde lo que le pasa, cómo se conecta, qué ve, qué no ve, como un problema de marketing, tema de precio, tema de plataforma o temas de contenidos. Entonces, eso conlleva, como os he puesto en el feedback, a que ya todo esté sesgado, ¿no? Si no está bien definido el reto, la búsqueda, la definición de los tres users. Entonces, esto insisto mucho en la asignatura, si os dais cuenta, el saber definir bien el problema, porque con este How Meet We es lo que nos va a condicionar todo el proceso de diseño de una solución significativa para mi usuario, ¿no? Queremos mejorar la propuesta de valor de Netflix. Entonces, pensar un momento que aquí en esta actividad nos hemos quedado simplemente en definir los user fase de empatía, ¿no? Pero pensar que continuamos, ¿no? Es verdad que la actividad 2 estáis terminando la fase de empatía, pero pensar en definir, pensando en idear, pensar en prototipar, pensar en testar, todo eso tiene que tener una dirección y tengo que tener un problema significativo. Si desde el principio definís que vuestro reto es un reto de, recuerdo que algunos retos que he leído tenía que ver que no encuentra los contenidos que busca. Pues entonces vais a diseñar una interfaz. Estoy pensando en alto, ¿eh? Pero poneros en mi lugar. ¿Cuál sería el problema de diseño? ¿Y cómo trabajaríais todas las etapas del design thinking? En mejorar el acceso a los contenidos. Pero es que eso no es el reto que os ha pedido el cliente. El cliente os ha pedido la propuesta de valor en su conjunto, en su totalidad. Entonces, tenemos que tener muy clara esa definición del reto, porque va a condicionar el resto de etapas con las cuales el equipo trabaje en buscar una solución, ¿vale? Entonces, esto es revisarlo. Si tenéis alguna duda con los retos que habéis definido, unos retos muy extensos en algunos equipos, recuerdo, con muchas variables dentro. Recordar usuario, necesidad e insight. Lo hemos visto en clase. Es que es importante ver las clases, seguir las clases. Hemos puesto ejemplos. Usuario, quién es, por eso hacemos los tres user, necesidad e insight. Así se define un reto. Y eso es lo que os va a condicionar todo lo que son las fases siguientes, ¿vale? Nos vamos a los tres user, que es, como indicaba Salva, la parte central de la actividad. Perdonad que tengo la garganta. Vale. Principio básico. Los tres users tienen que ser diferentes entre sí. En cuanto a diversidad de edades, ocupación y hábitos de consumo, básico, pero en cuanto a también el tema de los satisfactores e insatisfactores. En algunos equipos lo he visto claramente, en otros equipos he dudado y os he puesto dudo pues con María o dudo con Jonathan o dudo con Marta, recuerdo con Marta el tema de la brecha digital, ¿no? Que tenía Marta, no sé en qué equipo era, recuerdo porque era uno de los últimos que he dado feedback, ¿no? Eh,
¿Por qué dudo en algunos que os he dado ese feedback? Porque hay elementos comunes, ¿no? Entonces, tienen que estar bien diferenciados los tres user, ¿no? Ahora en la actividad que estáis haciendo dos de los tres mapas de empatía, ahí es donde va a salir si realmente hay diferencias entre ellos. Los tres representan tres arquetipos, tres posibles usuarios de Netflix. Quien dice Netflix, pues va a ser el usuario que sea, ¿no? Con el que estéis trabajando el día de mañana, con la marca que sea, ¿no? Y esos tres usuarios que habéis definido, pues tienen que estar basados en las encuestas, basados en lo que decíamos antes, Alba, tienen que estar basados en la investigación, ¿no? Y para eso hay que tener una muestra amplia. Os he indicado algunos equipos que efectivamente que necesitaba más muestra. Y sobre todo los que habéis hecho comparativas de países, ¿no? Habéis cogido dos países y os he dicho, hombre, pues que con 50 encuestas dos países se me queda corto, ¿no? Me parece que necesitaríamos más. La muestra tiene que ser amplia, suficiente, diferencial, que no hemos podido, porque habéis tenido una limitación de encuestas, complementarlo con entrevistas en profundidad, complementarlo con opiniones en internet, bueno, en redes sociales, complementarlo, jugar para complementar, ¿no? Y que tengáis una buena base de información para poder diseñar bien los tres users. Porque en el fondo, y no me gusta explicarlo así, estamos haciendo una segmentación, ¿no? Y tiene que tener un peso. Y por eso hay equipos que avisen hasta puesto el porcentaje, ¿no? De cada uno de estos tres users y que representan, ¿no? Matizar más. Ahora que tenéis la oportunidad de volver un poco a ellos en la actividad 2 y que se vean claramente las diferencias, ¿no? Que estén bien construidos a nivel sociodemográfico y en algunos casos sí que os he dicho que los que no os he comentado nada es porque hay tres diferencias importantes y no os he dado feedback al respecto de mejora, pero hay otros que os he dicho que estaba basado un poco en estereotipos, ¿no? Y en insights y que no estaban apoyados en insights reales. Lo veo rápidamente. En cuanto veo que no ha habido una investigación profunda detrás, pues veo que se han sacado tres estereotipos. O es lo que me ha dicho la IA sin haberle dado esa información, ¿no? Hay users muy buenos, como lo habéis hasta el nivel de detalle, a nivel profundidad, y hay otros que falta esa profundidad emocional y sobre todo pensando en cómo se redactan los users para que de ahí no es que busquemos todavía soluciones, porque no estamos en esa fase, pero entender que detrás de ellos ya puede haber oportunidades accionables, ¿no? Y que al user uno hay que trabajar seguramente algún aspecto, al 2 de otra manera y al 3 de otra manera. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Es decir, que se vea verdaderamente esas dolencias, esos sensibles, esos problemas psicológicos sobre los cuales yo creo que sí, solución, ¿no? Posibilidades hay varias, ya que estamos en la resolución de la actividad. Yo aquí os he puesto un posible perfil muy de heavy user, ¿no? Seguramente, ¿no? El típico maratoniano de series, suele ser adolescente, millennial, Z, 28 años, ¿no? Su fuente principal de entretenimiento. Son de los que ven bastantes series, episodios en una misma tacada, ¿no? Fanático de la personalización, ¿no? Os estoy dando un poco un perfil de lo que podría llegar a ser y que seguramente, ¿no? Muchos equipos habéis llegado a esto, ¿no? A este heavy user, ¿no? Luego hay otro segundo que es un poquito más el casual, ¿no? Este que es más esporádico, un perfil más adulto, ¿verdad? Usa Netflix pues más ocasionalmente, ¿no? Va directamente a lo que le gusta, no es consumir por consumir, busca calidad, ¿no? Se agobia un poquito de este catálogo abrumador, ¿no? Mira mucho el tema de las recomendaciones, ¿veis un poco, ¿no? Por sacaros ahí otro perfil que creo que es importante, ¿no? Y luego está este que se llama el acompañamiento. Yo le he llamado así, ¿eh? Esto es un poco por daros pistas de lo que creo que podrían ser los tres users, ¿no? Eh, mujer, familia. Es decir, aquí tampoco podemos poner un prototipo único, ¿no? Un poco de fondo, un poco de estar a la moda, de no perderse alguna tendencia, acompañamiento porque también es un tema de los hijos, ¿no? Ese prototipo de familia podría ser este, ¿no?
Luego hay más derivadas. Hay alguno que habéis puesto, pues el que busca, este cinéfilo que busca, pues suele ser hombre en este caso, busca la profundidad, la calidad y por eso no está tan, ¿no? Tiene más insatisfactores, ¿no? En conclusión, nos van a dar, podrían darnos más de tres, pero bueno, que parece que son estos tres perfiles, ¿no? El heavy user, un light user y uno que busca más un poquito como entretenimiento, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, los satisfactores tengan que ver con la interfaz, ¿no? Que deberías haber salido, ¿no? Esto chequearlo, ¿no? Este feedback que os estoy dando, pues si es fácil de usar, ¿no? Si las recomendaciones son precisas, si el contenido es adecuado, ¿no? Si hay una amplia posibilidades de contenido. Saldrán insatisfactores seguramente relacionados con la conexión, las interrupciones, ¿no? El control parental, que no está claro, la funcionalidad, ¿no? Bueno, pues algunas de estas insatisfactores. Momentos de dolor, como bien sabéis, es lo que genera frustración y es el tema de no encontrar el contenido específico, pasarse mucho tiempo buscando, recomendaciones no relevantes, ¿no? Spoilers, que todavía no sabes en qué va a consistir. Pero efectivamente quieren Netflix, pues porque sus momentos de la verdad es porque efectivamente es un momento de entretenimiento, es un momento en el cual hay que buscar buen contenido y es un momento para generar ese momento, ¿no? De desconexión y momento de querer ver pues una serie de contenidos. Todo esto hay que desarrollarlo, ¿no? Se da un poquito una conclusión de cómo podrían ser, en este criterio 4 los principales users, ¿no? Yo ya había revisado esta actividad previamente, entonces pues por tener un poco algunos posibles users. Alba, Gracias, David. Estaba conformando un poco con la tarea con tus comentarios. Y nosotros perdimos unos pocos puntos en la parte del user, a pesar de que nuestro user tenían como todos los detalles. Pero ahora revisando por lo que tú comentabas, como que deberían de ser muy distintos uno del otro, sí me di cuenta que entre uno y el otro sí hay eh, pues cosas en común, como los mismos rangos de edad o la misma frecuencia de uso. Entonces, me imagino que por ahí puede ser el tema de los claro, puntos perdidos. claro, efectivamente. Es decir, si hay solapamientos, disculpa, si hay solapamientos, no estamos haciendo esa buena diferenciación, ¿no? Esos buenos. Okay. Yo ahora mismo he hecho tres, ¿no? Así un poco rápido, ¿no? Pero veis que los tres son bastante distintos en edad, en nivel de consumo, en lo que se busca. Chequear esto, Ujú. ¿no? Y me gusta, Alba, que estés haciendo en paralelo el chequeo, ¿no? De lo que vamos comentando con la actividad y que vosotras mismas o que os estéis dando cuenta de que hay algunos aspectos que se conectan, ¿no? No pasa nada ahora cuando estéis definiendo los mapas de empatía, mejorarlo, darle una vuelta, ¿no? O sea, podemos Em, corregir los... Sí, es lo que os Obviamente iba no a va a cambiar proponer. esta calificación, pero para los mapas de empatía, porque igual los mapas de empatía entonces quedarían también muy similares. Claro, entonces yo lo que os sugiero, lo iba a decir al final, ¿no? Pero ya que surge ahora, yo sugiero lo siguiente, ¿no? Con la actividad 2 y es que empecéis la actividad, pues obviamente otra vez definiendo el contexto donde estamos, qué es lo que nos está pasando y el reto, que pongamos una diapositiva de transición donde diga, partimos de estos tres users y ahí hagáis esas mejoras, Alba, ¿no? Sobre los uses anteriores para que los tres mapas de empatía ya vayan más afinados, ¿vale? Entonces, mejorarlo tenéis la opción, mejorar los tres user, yo lo tendré en cuenta, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? En que voy a chequear otra vez, antes de poner a daros feedback de los mapas de empatía, voy a volver a esos tres user. Entonces, si los colocáis de transición, decir, bueno, pues partimos de estos tres user y aprovecháis para mejorar algunos aspectos o para aquello que es y ver verdaderamente las diferencias. Y si no importa si le ponéis, pues a uno que no le habéis puesto una determinada edad, le bajáis porque consideráis que es más devorador de series, ¿no? Mm, Jugar con esto, ¿no? Estáis a tiempo. Entonces yo me Ok, gustaría verlo para que al final sea una actividad de un 10, ¿no? Es decir, han mejorado los user y con eso sacan los mapas de empatía, ¿vale? de acuerdo. Sí. Aprovechar que estáis todavía a tiempo, que todavía no lo habéis entregado, para poder mejorar los user en base a que tenéis que hacer o basándonos en que tenemos que hacer los mapas de empatía, ¿vale? Bien, hasta aquí.
Andrea, estás ahí bien de momento, ¿no? Vale. Tenemos claro lo de los satisfactores, insatisfactores, ¿no? Momentos de dolor y momentos de la verdad, ¿no? Satisfactores, esos aspectos que tienen que ver con el servicio, con el producto, lo digo en pensamiento de diseño, ¿no? Aquello que hace que la experiencia sea correcta, sea placentera, sea buena, ¿no? Sea una experiencia que cumpla las expectativas del usuario, ¿no? Lo digo ahora que queréis un poco mejorarlo, pues que tengáis en cuenta bien las diferencias. Los insatisfactores son los que yo creo que os he explicado como los higiénicos, ¿no? Es decir, esos elementos que tienen que estar, ¿no? Que no paramos pensar en ellos porque aumentan la satisfacción, tienen que estar, pero que si no están van a generar bastante insatisfacción, ¿vale? Por eso les llamamos los básicos, los higiénicos, ¿no? Pues por ejemplo, la conexión, ¿no? Que no se interrumpa, el sistema de control de parental que funcione, ¿no? Lo del seguir viendo, que me deje donde he dejado, ¿no? Es un básico. Yo he puesto seguir viendo, pues quiero seguir viendo. Aquí, por ejemplo, a mí me pasa, no sé si os pasará a vosotros, me pasa con HBO y con Netflix. Netflix lo tiene súper afinado. Si yo vuelvo a una serie, me aparece. Pero HBO me cuesta ver o encontrar la serie que estaba viendo. Se me acumula, ¿no? Por lo menos en mi caso. Os digo ya un caso como user, como persona, ¿no? Pues entonces para mí eso es un insatisfactor, porque es que tengo que volver a entrar a la serie, localizar el momento en el cual me quedé, ¿no? Entonces se entiende que son higiénicos, que son básicos, que tienen que estar, pero que si no están generan esa insatisfacción. Momentos de dolor, pues momentos que generan frustración, incomodidad o problemas durante la experiencia. Esto, esto que os estoy contando ahora, apuntarlo como teoría, porque os va a ayudar para todas las actividades que tengamos que hacer, para cuando tengáis que hacer el trabajo fin de máster, para en general, ¿no? Cuando estamos trabajando bien un user person, ¿no? Pues que no encuentre el contenido específico, ¿no? Estoy buscando una determinada serie y no la encuentro, ¿no? O que las recomendaciones que me está haciendo el algoritmo, pues no sean de mi agrado, ¿no? Es decir, bueno, pues una te la paso, ¿no? Esto se ha hablado esta mañana en las jornadas que he estado, porque había de diferentes plataformas de televisión, había una mesa redonda sobre televisión conectada y estaban hablando de esto, precisamente de la experiencia del usuario. Y me he acordado mucho de vosotros. Yo pues voy a aprovechar y se lo comento esta tarde en la clase, ¿no? El que decían, bueno, pues te lo paso una vez. Pero no te lo paso más de una vez y no me estás haciendo unas buenas recomendaciones, ¿no? O si, por ejemplo, en esos avances, esos spoilers, estoy viendo ya el final de ese capítulo o el final de la serie, pues por lo tanto, eso es un momento de dolor, ¿vale? Este momento de dolor que lo estamos poniendo como ejemplo para Netflix, aplicarlo a partir de ahora a cualquier diseño de experiencia que tengáis en vuestra labor profesional o en la actividad, en este caso 3 porque la 2 es una prolongación de la uno, pero la 3 que vamos a trabajar para IKEA, pues que veáis cuáles son esos momentos de dolor. Y los momentos de la verdad también sabéis cuáles son, ¿no? Esos momentos básicos, importantes de interacción con el servicio que son decisivos, ¿no? Estos momentos de la verdad, ¿no? Pues que, por ejemplo, sea fácil la suscripción a Netflix, que sea fácil encontrar el contenido, ¿no? Que encuentre fácil, pues, la serie que me gustaría o la temática, ¿no? Es decir, que al final, efectivamente, ¿no? Pues sea un momento importante en la experiencia de un usuario con ese servicio, con ese producto, ¿no? Entonces, aquí os he puesto un poco las conclusiones de todos los equipos, ¿no? Las fichas de cada user person están muy completas a nivel general, describiendo cada uno de estos apartados. Perfecto, hay equipos de verdad que me gustan mucho cómo lo habéis resuelto. Hay otros que falta un poco más de profundidad, que faltan más los momentos de dolor y la verdad, sobre todo, porque eso lo que os va a impedir es que luego podamos definir bien ese problema significativo del usuario, ¿no? Lo del algoritmo, lo del contenido más variado, que se vea, ¿no? Para poder luego definir el problema con el cual vamos a diseñar. No se trataba de buscar todavía soluciones, se trataba de pensar en cómo son estos momentos de dolor y de verdad para luego poder definir el problema, ¿no? El tema motivacional, aprovechar ahora para los mapas de empatía que hay que trabajar más, ¿no? Este apartado, ¿no? ¿Y cuál es el valor de cada uno de los users? Alba, ahí esa es la pregunta que te lanzo, ¿no? Ahora que estás haciendo ese chequeo. ¿Cómo se percibe ese valor por cada uno de los users?
¿Hay diferencias? Perfecto, entonces tenemos tres users diferentes, ¿no? Y luego también pensar que de cada user va a haber unas implicaciones estratégicas para Netflix, ¿no? Vamos a tener que pensar en soluciones. Pues también verlo desde ese plano, desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Y termino con el último criterio, que es la parte visual, extensión, redacción. Vale, en estos términos generales, bien, muy buenas presentaciones, presentaciones muy profesionales, muy visuales, muy corporativas de Netflix. Pero es verdad que en algunos casos he visto exceso de texto, hay que saber sintetizar, diapositivas que no estaban muy claras, ¿vale? Esto cuidarlo lo que queréis expresar. Cuidar y pensar que cuando estamos subiendo una presentación al campus para que yo la corrija, no es una presentación profesional y que no la estáis defendiendo, ¿no? Que no es como cuando estáis en vuestros trabajos, hacéis una presentación al cliente, ¿no? Hacemos un pitch, hacemos una presentación y podemos nosotros verbalizar lo que queremos, ¿no? Lo que la diapositiva es un apoyo, ¿no? Lo digo para que mi recomendación siempre es que las presentaciones que hagáis sean lo suficientemente visuales, atractivas para llamar la atención, pero que eso no se quede en palabras sueltas, ¿no? Pero que tampoco sean excesivamente cargadas de texto, cargadas de información que abrumen, ¿no? Entonces, para que jugáis un poco con ese término medio, aunque sobra decir que estaréis solamente acostumbrados a hacer presentaciones, ¿no? Para clientes, que presentaciones profesionales, ¿vale? Y en algunos casos, en los más extremos, pues ahí he penalizado, pues porque no hay una buena elaboración visual, ¿no? De los user person. Aquellos trabajos que me he encontrado donde los user person eran una tabla o incluso un texto redactado, pues hombre, no estamos utilizando una herramienta. Recordar que esto sí que es un criterio, Alba. Ahí sí que lo que me decías de los criterios, es un básico. Si no hacemos unos user en plantilla visual, pues no estamos utilizando una de las herramientas de la asignatura. Recordar que esta asignatura son métodos y herramientas, ¿no? Es como si os pido hacer un Value Proposition Canvas, como os dije el otro día, y no lo hacemos con una plantilla, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de sintetizar esa información en las plantillas que tenéis al uso, ¿no? Es verdad que la actividad se pedía indistintamente a lo mismo, Word o PowerPoint o Canva, cualquier tipo de herramienta de presentación, pero es verdad, los que habéis utilizado Word, que salvo algún equipo que el Word ha sido muy visual y bueno, pues ha sido como un poco informe, pero hay algunos equipos, recuerdo uno que es que el Word hasta ha puesto la rúbrica, digo, ¿para qué ponen la rúbrica? Ocupando dos folios, la rúbrica dentro de la actividad, ¿no? Todo como bullets, sin redactar, sin... Bueno, pues todo esto, poneros... Sí, sí, Alba, es que ha habido un equipo que ha puesto así un Word texto corrido, nada visual, y ha puesto hasta en la última página la rúbrica que os acabo de enseñar, la ha puesto al final. Digo, pues ¿para qué pone esto en la actividad, no? Matices, referencias. Hay que ser muy escrupulosos con el tema de referencias. Tiene que haber unas referencias al final. Y esas referencias tienen que estar bien citadas. Y esas referencias las ponemos porque las hemos usado durante la presentación, ¿vale? Si no, es rellenar por rellenar. Perdonar que sea tan directo, pero quiero que seáis muy profesionales con esto. Si pongo una serie de referencias al final es porque las he utilizado durante la presentación. Pues he hecho un contexto del streaming y he citado una fuente, perfecto, la pongo detrás. Si las referencias han sido las encuestas, pues cito atrás, ¿no? Lo que decíamos antes de ponerlo en los anexos, ¿vale? Esto es importante. Documentar bien siempre los prompts, las encuestas, la investigación, ¿vale? Esto es importante. Pensar que no se lo estáis entregando a David Alameda, se lo estáis entregando a Netflix. Pues hay equipos que habéis hecho unos diseños visuales perfectos, muy pensando en Netflix, sus colores corporativos, su presentación. Y hay otros, la plantilla de la actividad de Word, de unir, en azul y blanco, y te quedas como diciendo, hombre, están en un máster, ¿no? Pues esto hay que cuidar, ¿vale? Las tablas, cómo lo contamos, los gráficos. Hay algunas presentaciones que de verdad, que me gustaría que vierais las de compañeros, que son de verdad visualmente muy atractivas, con elementos de Netflix, con lo de los iconos, ¿recordáis lo de los iconos de Netflix? Cuando entras, ¿no? El usuario pues así han puesto los nombres de los integrantes del equipo, por ejemplo. Eso me ha parecido también un buen guiño. Eh, Aprovecho más detalles para la siguiente actividad. La siguiente, cada profesor os dirá que no es determinante en la rúbrica, ¿de acuerdo? Pero yo os digo un poco como ayuda, ¿no?
La evaluación, daros cuenta que sois muchos y evaluar equipo por equipo, pues tiene su tiempo, ¿no? Lógicamente, igual que el tiempo que os ha llevado a vosotros elaborar la actividad. Acostumbraos a poner, por favor, los que no lo hagáis, que ha habido algún equipo que no ha hecho, todos los integrantes del equipo en la portada. Me ayuda mucho para luego localizar al resto, ¿vale? Es que hay algunos que les tengo que buscar, que sois más de 60, entonces tengo que buscar manualmente. Entonces esto ayuda, que los tengáis en la portada, pues todos los integrantes del equipo, ¿vale? Ayuda mucho esto. ¿Qué más ayuda? El tema de links externos, esto quizás es una manía personal mía, ¿vale? Pensando en cliente, poniéndome en la mentalidad de cliente, hacerle a un cliente el que vaya a un link y que busque algo fuera, salvo que sea un vídeo, que además yo lo incrustaría durante la presentación, ¿vale? Pensar en la mentalidad del cliente, que ve muchos informes, que ve muchas presentaciones como para estar buscando en links externos. Hay un equipo que ha puesto códigos QRs. Bueno, pues uno lo hace si vas, pero imaginaos que tenéis tantos códigos QRs que tenéis que estar viendo información añadida en códigos QRs. Pensar en la mentalidad del cliente, ¿vale? A ver si esto os ayuda. Bueno, no del cliente, de cliente, no digo de cliente marca, ponernos en el lado del usuario. Estamos en un máster de experiencia de usuario, pensar en eso, en que hay que dárselo todo fácil a nuestro usuario. Y termino con el último comentario respecto a el tema de la entrega. PDFs, por favor, de las actividades. Y diréis, pero si lo hemos subido todos en PDFs, no. Hay gente que lo ha subido en PowerPoint. Eh, Aparte de que pesa mucho, se cuelga. Nunca subáis a un cliente un documento en un... Se puede manipular, se puede cambiar, puede haber problemas. Siempre acostumbrados a hacer copias en PDF. Incluso cuando tengáis que hacer un pitch, un cliente, llevarlo en PDF. Porque los PowerPoint luego se nos desmaquetan las letras, los tipos. Esto os estoy contando primero de básica de presentación, ¿vale? Entonces, subirlo siempre en PDF, porque ha habido equipos que lo habéis subido en PowerPoint, ¿vale? Y luego, respecto a la entrega, los que os gusta el riesgo, adelante. Yo encantado de que os guste el riesgo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay equipos que lo han subido como media hora después, 20 minutos después, ahí apurando, venga, el riesgo. Imaginaos que ese día se nos va internet por lo que fuera, se nos desconecta, lo que fuera, la actividad queda sin entregar. Y no me vale luego, no, es que no funcionaba internet. Hombre, claro, si has apurado hasta los últimos 20 minutos o lo estás entregando a los 20 minutos después, ahí no he penalizado, pero sí que he penalizado, me escucharéis a algún equipo un día después. No me parece justo respecto a todos aquellos equipos que han sido disciplinados, han querido cumplir el deadline y no han... No, es que el cambio horario, no me he enterado la hora. Bueno, no sois nuevos, ¿verdad? No sois nuevos en la asignatura, en el máster. Ya sabéis que habéis tenido más asignaturas en el primer Q. Ya sabéis el que ponemos todas las actividades y las sesiones en horario España. UNIR está en España y se pone todo en España. Aunque estéis en otros países, controlar el tema de eso de lo de los horarios, ¿vale? Los que os gusta el riesgo, adelante, pero os puede pasar mala pasada, ¿vale? Perdonad la broma, pero no apuréis. No apuréis porque al final os podéis encontrar algún problema de que se quede colgado. De hecho, yo, por ejemplo, he tenido un grupo que no le podía dar feedback cualitativo porque se me quedaba colgado. No sé por qué era. ¿Vale? Pero yo lo tengo guardado el feedback, decírmelo el equipo, porque os he puesto solamente la rúbrica, pero no os he podido poner el comentario, porque cada vez que ponía el comentario se me quedaba colgado. Pues imaginaos que estáis subiendo la actividad en los 5 minutos finales, es que os encanta apurar, y se os queda colgado internet, la conexión, pues la actividad va a quedar como no entregada y por lo tanto no corregida, ¿vale? Perdonar por la extensión, pero yo creo que esto viene bien, ¿no? Todos esos comentarios, tanto formales, de contenido. Lo hago siempre. Yo en todas las asignaturas que estoy en la universidad me gusta hacer este, ¿no? Este debrief de la actividad en que ha consistido, puntos positivos, puntos de mejora. Yo creo que viene bien, ¿no? Igual esto haremos, esta misma sesión que acabo de hacer ahora, la haremos al final con el repaso de la asignatura, ¿no? De cara al examen, para que tengáis también los puntos clave, ¿vale? Alba, Andrea, ¿algún comentario, alguna cuestión? Que sois las que estáis por aquí. ¿Qué os ha De mi parecido? parte, súper bien porque nos da un poquito más de claridad en cuanto a la calificación que dimos. O sea, tenemos los comentarios, claro está, pero entendemos un poquito más a fondo con cada punto, qué fue lo que Vale, pudo estar mejor.
y ya Vale. tenemos también todo ese tema para hacer una actividad de poder mejorar los users. Vale, ahí también me vais tomando el pulso, lógicamente, ¿no? Pensar que soy un cliente es como cuando estáis trabajando con un cliente, ¿no? Cuando estáis en consultoría, en diseño de experiencia, en publicidad, en marketing, le vais tomando ya un poquito también el pulso, ¿no? Al cliente, dentro de que hay que respetar una rúbrica y es lo que se pide. Y efectivamente, el punto que tú decías antes, Alba, está muy bien, ¿no? Es decir, David, no es un criterio el tema de la investigación. Ya no es un criterio, pero porque le damos por hecho, ¿no? Que hemos hecho una investigación para poder hacer los test user, ¿no? Bueno, pues eso, vais un poco, veis que eso, que tenemos que apuntar todo en base a investigación, que tiene que estar, bueno, pues los informes o los entregables bien definidos, ¿no? Vais ahí tomando un poquito Sí, el pulso sí, nos también. vamos alineando en cuanto a expectativas. Vale, me alegro, Alba. Bueno, el resto de la clase, los que veáis la sesión, quedó abierto, ¿de acuerdo? Cualquier comentario, cualquier cuestión, pues tenéis ahí el foro y podemos comentar. Entiendo que es la primera actividad y es verdad que efectivamente una primera actividad en una asignatura. Bueno, pues es un máster, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues me funciona esto con esta otra con esta otra asignatura y aquí me funciona menos. Pues lógico, pues porque cada uno tenemos nuestra experiencia profesional y es la riqueza, ¿no? De un máster que os estáis llevando, un máster muy profesional y con profesores profesionales donde os podemos dar, pues es un poco también nuestra propia experiencia profesional y así podéis tener, ¿no? Un amplio conjunto de competencias, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a... Nos queda media hora, ¿no? Sí, vale, pues vamos a retomar. A ver, voy a dejar de compartir y vamos a retomar donde nos habíamos quedado el otro día, si os parece, y lo terminamos, que era lo de terminamos con el tema del pensamiento divergente y convergente. Con el aforo que tengo hoy en clase, pues tampoco vamos a poder hacer muchos ejercicios para activar la creatividad. Pero bueno, os enuncio algunos de ellos. Perdonar por la voz hoy, pero es que se va notando el final del curso. A ver, un segundo, y os comparto. Vale, os recuerdo dónde estábamos, ¿no? Estábamos en este tema puente antes de empezar a idear, ¿no? Que es lo que realmente no... Llevamos un poco de retraso de un tema, pero bueno, enseguida lo voy enganchando, no os preocupéis que al final cumplimos todo el temario. Voy buscando huecos y vamos completando, ¿no? Los contenidos. Habíamos visto la fase de empatía y a partir de ahí empezamos ya, vimos a definir con las diferentes herramientas, aplicarlas, por favor. En el examen hay una pregunta entera para poder definir problema significativo. Tenéis que definir un value proposition canvas y un Hamid Wheel. Todos, os va a tocar a todos, ¿vale? Porque ya los he preparado los exámenes y esa pregunta os va a caer a todos. De todas maneras, no os preocupéis que tenemos, creo que la semana que viene ya. A ver, dejadme un momento a ver. Sí, la semana que viene, 19 de mayo, tenemos sesión de recomendación de examen, ¿vale? Entonces veremos un modelo de examen y así vais a ver la estructura y un poco el tipo de contenido que os vais a encontrar, ¿vale? Pero bueno, lo de definir el problema es importantísimo dentro del proceso de diseño, el tener muy claro el problema. Y ahora empezamos a idear, abrimos la divergencia y empezamos a idear. Pero antes de idear, de aplicar las diferentes técnicas de ideación, recordar que lo que vimos la semana pasada era, bueno, pues tengamos muy claro lo que es ese pensamiento divergente, ¿no? Y estuvimos, ¿no? Más que viendo cuestiones prácticas, pues era un poco más de mindset, ¿no? Acordaros que la clase era, pues entender qué es esto de la divergencia y que luego al final hay que llegar a una convergencia para buscar una solución, ¿no? Y nos habíamos quedado ahí en todo el tema del pensamiento creativo, habíamos hablado un poco de la mentalidad creativa, de qué pasa con las empresas con lo de la creatividad, ¿no? Es un poco lo que estuvimos comentando. Y lo que nos quedaba únicamente como último punto es el tema de bueno, pues una batería de ejercicios que normalmente se suelen aplicar pues para fomentar la creatividad. Lo podemos hacer en general en cualquier sesión de equipo que tengáis antes de empezar a idear soluciones y que también lo podéis utilizar en los procesos de diseño, ¿no? Entonces os he preparado una ficha de cada una de ellas, no vamos a entrar en todas, ¿no? No todas están en los apuntes, así que en cuanto terminemos os subo la presentación porque así tenéis las diferentes técnicas o ejercicios o herramientas para activar la creatividad, ¿no?
Porque recordar que hablábamos de que hay que ejercitarla, ¿no? Que es como un músculo, ¿no? Y que con eso nos va a llevar a innovación. Recuerda que la innovación viene después de la creatividad y que nos ayuda a salir de esa zona de confort y de pensar con esos bloqueos que normalmente, ¿no? Sobre todo en la edad adulta, nos generamos para fomentar la creatividad, ¿no? Y que al final esto pues, nos hace más resilientes, que variemos ante cualquier problema, que nos adaptemos a cualquier cambio, ¿no? Si tenemos este ejercicio continuo respecto a lo que es la creatividad, ¿no? Y dijimos, ¿todos somos creativos? ¿Os acordáis que os lanzaba esta pregunta, ¿no? Al finalizar la clase. Bueno, pues en principio sí. Lo que pasa que hay, bueno, pues personas que tienen una actitud creativa mayor y otras menos, pero que se puede entrenar, ¿vale? Estamos faltos de ejercicios y de gimnasia y se puede entrenar, ¿no? Esto hablamos de la confianza creativa. Estoy repasando lo que vimos, las reglas del juego. Esto vimos que las dos importantes es el tema de la escucha y el tema de concentrarnos, ¿no? En el aquí y en el ahora y algunas reglas, ¿no? Para poder practicar la creatividad y que las tengáis como principios cada vez que tengáis que hacer sesiones de ideación y que, pues eso, básicos, ¿no? Que os sonarán como el tema de no emitir juicios, el vivir el momento, no. No. La típica frase que decimos muchas veces, no, bueno, esto no lo voy a decir porque es una tontería, ¿no? No, no nos vamos a autocensurar, ¿no? Tenemos que tener ese atrevimiento. Y nos quedamos aquí, en las etapas, recuerdo, en las etapas del movimiento creativo. Una inmersión profunda en el problema, salimos con técnicas de la creatividad para buscar estímulos externos al problema y luego buscamos ese match entre lo externo y el problema planteado. Es el típico proceso creativo que se sigue siempre en este pensamiento divergente que estamos analizando. Y aquí os traía algunos ejercicios. He preparado algunos ejemplos, ¿no? Usos alternativos es muy típico, ¿no? Si yo os digo, por ejemplo, una cuerda, Alba, Andrea, buscarme usos alternativos de una cuerda. Venga, así rápido. Vamos a ver vuestra capacidad creativa. Puede ser de correa. De Correa. una correa, por ejemplo. Venga. Se puede usar como si fuera Cinturón, Un cinturón, dice Andrea. Perfecto. una Más. polea para cargar cosas Una de un polea. piso bajo hacia arriba. Bien. ¿Qué más? Eh, para atorar las cortinas, Por no sé cómo ejemplo. se llame. Por ejemplo. Bien, podemos igual. buscar usos totalmente diferentes, ¿no? Para tender Sí, ropa. Para tender ropa, me puedo hacer con la cuerda un bolso, por ejemplo, ¿no? Le hago una forma de un bolso. Este es muy típico, el de los usos alternativos. Veis que aquí no estamos ideando todavía una solución, ¿no? Sino simplemente es para fomentar la creatividad, ¿no? Y esto normalmente lo vamos a ver en el siguiente tema, es lo que llamamos los rompehielos, los icebreakers, ¿no? Los icebreakers que normalmente cuando empezamos una sesión de ideación, pues nos solemos lanzar. Y uno de estos, por ejemplo, puede ser lo de los usos alternativos, ¿vale? Os dejo una pequeña ficha de cada uno de ellos, os he preparado este, el del acertijo, ¿no? Este me gusta mucho, ¿no? Un padre y un hijo viajan en coche. Mm, no lo leáis, no lo miréis. Tiene un accidente grave. El padre muere y el hijo lo llevan al hospital. Cuando llega el cirujano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Y le preguntan cómo es posible. Pues es que el cirujano es su madre, ¿no? Veis que ahí está la clave en romper ese sesgo de género, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Que pensamos que el padre, que el cirujano es un hombre. Pues no, es la madre. Por eso dice lo de que no le puedo operar, ¿no? Bueno, en buscar acertijos para fomentar el pensamiento lateral, ¿vale? Esto os recomiendo. Tenéis en internet ejercicios de creatividad. Yo tengo manuales, los tengo aquí en casa, manuales de creatividad con ejercicios para practicar continuamente en equipos y hay de todo, ¿de acuerdo? Y esto normalmente, por ejemplo, cuando trabajo en equipos, dedico unos minutos antes a eso, a plantearles algunos ejercicios de estos para fomentar la creatividad e ir un poco calentando al equipo para esa fase de ideación que va a venir a continuación, ¿no? Las historias sin fin seguramente os resuenan, ¿no? Empiezas una historia y
de al lado, el integrante del equipo, tiene que ir continuándola, ¿no? Improvisando nuevas situaciones. Esto deriva de las técnicas proyectivas, ¿no? Cuando queremos hacer una técnica proyectiva para buscar elementos que influyen, por ejemplo, en una compra, pues podemos hacer este juego, ¿no? De las historias sin fin. O el de los 30 círculos, ¿no? Esta es muy conocida, es la de Kelly Kelly, ¿vale? Que fomenta la confianza creativa. Se da una hoja con 30 círculos, ¿vale? Con un reto, un acertijo, y lo que hay que hacer es que en cada círculo representar algo relacionado. Pues puede ser una cara, una pelota, un reloj, una burbuja, como tenéis ahí, ¿no? Entonces es muy buen ejercicio para comenzar una sesión de ideación y ejercitar, calentar, ¿veis? Estamos entrenando, calentar el pensamiento divergente, ¿no? O contar una historia al revés, ¿no? En lugar de buscar cómo mejorar un producto, vamos a pensar en cómo puede hacer que funcione peor, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿cómo podríamos, os dejo ahí un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que un supermercado brinde una experiencia terrible? Pues que esté vacío, que no se repongan los productos, poner música irritante, maltratar a los clientes, ¿no? Entonces estamos invirtiendo, pero en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Con esta inversión, viendo elementos de dolor que debemos cuidar siempre en esa experiencia. Esto os lo dejo aquí también como regalo para decir, anda, pues podemos ver la experiencia de un cliente dándole la vuelta, cómo la convertimos en la experiencia fatal, en la más negativa posible. Y ahí van a salir momentos de dolor, que tenéis que tener cuidado cuando dibujéis el journey de esa experiencia y que estén bien esos momentos preparados, ¿vale? O el de las preguntas imposibles, ¿no? Pues ¿cómo podríamos vender helado en el Polo Norte, Alba? O Andrea, ahí lo lanzo. Bueno, si dentro del local que lo vamos a vender tenemos una ambientación correcta, o sea, tenemos que le ofrecemos algo, pues tal vez pudieran disfrutar del helado. Bueno, una solución. O Andrea, ¿cómo podremos hacer zapatos que no necesiten atarse nunca más? Yo creo que ya eso, de esos zapatos Ya existen, Sí, existen, es ya que ya son como existen. de innovaciones creadas, tela que Eh, estira. Esta sí que innovación ya sí. existe, ¿no? Pero veis un poco buscar preguntas imposibles, absurdas, porque ¿qué estáis estimulando en el equipo? Estáis estimulando el pensamiento, exploración de soluciones, ideas, ¿no? La divergencia, ¿no? Veis que son, bueno, os he preparado aquí algunos ejercicios típicos en esta fase de divergencia para que ayude a calentar, ¿no? Es verdad que simplemente con estos pequeños ejercicios que estamos haciendo ahora, a que ya empezáis un poco, ¿no? Alba, Andrea, a decir, anda, pues ya mi mente empieza un poco a divagar, ¿no? A empezar a pensar o a explorar diferentes soluciones. Y termino con un tema importantísimo que entiendo que habéis leído a lo mejor, ¿no? Alguna vez, que es el tema de los sesgos cognitivos, ¿no? Ujú. Los sesgos cognitivos nos van a influir en nuestras decisiones, ¿no? Como personas. Pues imaginaos en un proceso de ideación para design thinking que estén presentes estos sesgos cognitivos, ¿no? Pues van a afectar bastante, ¿no? A la búsqueda de soluciones. Y esto tenemos que manejarlos, ¿no? Cuando estéis liderando equipos, facilitando equipos de ideación para empezar a buscar soluciones para un problema del usuario, el que tengamos presentes si esa respuesta se está dando desde algún sesgo, ¿no? Los sesgos, lo dice Henry Pretz, pensar rápido, pensar despacio, recomiendo ese libro, que es ese fenómeno, ¿no? Que distorsiona nuestro proceso y esto lo tenemos todos, ¿de acuerdo? Esto no es una cuestión de la asignatura de pensamiento de diseño, sino que nos hace que distorsionemos la información, ¿no? Los llamados sesgos cognitivos. Os recomiendo el libro, que donde habla del el Think Fast, Think Long, el de pensar rápido, pensar despacio, para que veáis en qué consisten todos estos sesgos, ¿no? Son prejuicios muchas veces, ¿no? Pues de clase, de origen, sociales. Somos conscientes algunas veces, otros no. Y lo que hacen es que efectivamente son como atajos que tenemos el ser humano para interpretar la información, ¿no? Es decir, yo quiero una información rápida y pensar además en un momento actual como de economía de la atención cada vez más complicado, pues como estos sesgos los llevamos a cabo para precisamente poder procesar la cantidad de estímulos que tenemos. ¿Qué pasa? Que atajamos tanto que lleva a que efectivamente que al final pues le demos una interpretación errónea o ilógica a esa información. Y a nosotros nos afecta en esta asignatura
en pensamiento de diseño el que hagamos estos atajos o que el usuario haga estos atajos porque al final, o que los equipos a la hora de idear hagan estos atajos porque al final van a afectar en las soluciones, ¿no? Influye mucho el pasado, nuestras decisiones anteriores. Eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo que cuando nos ha funcionado una respuesta a algo y repetidas veces, ya siempre damos esa misma respuesta, ¿no? Entonces, pero no estamos pensando, no estamos analizando, ¿no? Son inconscientes y nos van a condicionar, ¿no? De manera inconsciente sin que nos demos cuenta, ¿no? Hay mucha información, como os decía, no tenemos la capacidad para absorberla toda y por lo tanto lo que hacemos es que hay tanta información y que lo que hacemos es pues actuar rápido, ¿no? De ahí el libro que os decía de pensar rápido, pensar despacio, tenemos que actuar, y que economía de atención, corto plazo, tomar decisiones, conclusiones de forma precipitada y al final pues no estamos profundizando en esa información para tomar la decisión, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque va a dar lugar a diferentes sesgos, ¿no? Uno de ellos, el de confirmación, ¿no? El de la confirmación, yo creo que este es muy familiar, seguramente, ¿no? Es decir, todo lo que apoye nuestras ideas, pues lo damos por válido, ¿no? Lo que nos confirme, de ahí viene. En cambio, si hay una información escéptica, la consideramos que está sesgada, que es imparcial, ¿no? Esto pasa mucho en el ámbito político, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con nuestra ideología, ok, es el sesgo de confirmación. Y todo lo contrario, pues efectivamente no le vamos a dar valor y consideramos que están equivocados, ¿no? Eh, si esto nos llevamos a nuestra disciplina, pues efectivamente un diseñador puede considerar que su interfaz es muy intuitiva y no le saquemos de ahí, ¿no? Y las críticas de los usuarios, pues no las va a tener en cuenta y solamente se va a fijar en los comentarios positivos, ¿no? Nokia, ¿os acordáis de esta marca, no? Cuando antes del auge de los smartphones, pues sabéis que esta marca desapareció, ¿no? A nivel de mercado, porque creían, eso es un sesgo de confirmación, que su modelo pues iba a ser o iba a continuar, que no le iba a afectar la competencia de los smartphones, ¿no? Ignoraba que las pantallas táctiles que venían, pues se fueran a quedar y que pensaba que el tema del teclado, el tema de los botones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, con este sesgo de que pensar que lo que es suyo confirma y el resto no, lleva a que marcas, como bien sabéis, Apple y Samsung han innovado y les ha quitado. Efectivamente, Nokia ha desaparecido estos teléfonos, como os he puesto aquí la imagen, ¿no? Desaparición del mercado. Pues ahí tenéis un poco, y esto pasa mucho, ¿no? Lo de las creencias en nuestras propias ideas afecta a que tengamos apertura a otros puntos de vista, a otros planteamientos y cuando estemos trabajando en equipo, cuando estemos ideando, esto hay que cuidarlo mucho, ¿no? Porque puede afectar este sesgo de la confirmación. ¿Se entiende, no? Este es muy habitual. Todo lo que confirma nuestras creencias sí y lo que no, pues lo pensamos que es negativo, ¿no? Es muy habitual, nos pasa la vida diaria, ¿eh? Como personas. El sesgo de anclaje es cuando nos quedamos con la primera información que nos llega, ¿vale? Y con eso tomamos decisión. Y esto es muy habitual, ¿eh? Nos pasa muchas veces, por ejemplo, con el tema de los precios, ¿no? Mostramos precios tachados y ya está. Y así nos quedamos directamente con el otro que parece que es mejor la oferta, ¿no? Amazon lo utiliza mucho, ¿no? En su experiencia de usuario, en la interfaz este sesgo de anclaje con el tema de los precios. Muestra un precio más alto y luego te dice el descuento. Entonces, pues parece que afectan, pues es la primera información que te llega, ¿no? Esto aumenta la conversión y la rapidez de respuesta, ¿no? Esto es bastante habitual, este sesgo de anclaje, el que nos quedamos con esa primera información. El de observación selectiva es otro que también es bastante habitual, ¿no? Y es cuando solamente fijamos en aquello que no es que tenga que ver con nuestros ideales o con nuestros principios, como decíamos en el primer sesgo, en el sesgo de la confirmación, sino porque cumple nuestras expectativas o está en torno a nuestras expectativas y desatendemos. Esto es lo de como mirar solamente en una dirección y no miramos todo lo que hay alrededor, ¿no? Es decir, yo estoy interesado en comprar un coche rojo porque me encanta el rojo y a partir de ahí empiezo a ver coches rojos por toda la calle y no veo coches de otros colores, ¿no? Una mujer que está embarazada solamente ve embarazadas, carritos, ¿verdad? Esto es el sesgo de la observación selectiva y no veo otras cosas, ¿no? Me quiero comprar un piso y solamente veo cuestiones de pisos, de apartamentos, ¿no? Entonces, esto al final, pues efectivamente, lleva a que nuestras decisiones estén precipitadas, sin tener más contexto
que solamente lo que son nuestras expectativas, ¿no? En el caso de los coches eléctricos, os pongo aquí el ejemplo de esta observación selectiva, ¿no? Claro, Tesla cuando se lanza, pues era una innovación bastante disruptiva y entonces, bueno, pues al final encontró que había un sesgo importante porque solamente los consumidores se enfocaban en la parte negativa, en la parte de esto consume mucho, no sé dónde lo voy a cargar, lo de la autonomía no creo que sea tan libre, va a ser bastante limitada. Bueno, pues Tesla ha ido trabajando con todos estos sesgos de quedarme con lo peor, ¿no? Con la observación selectiva o solamente con lo de las expectativas para pensar que no es un buen coche, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues cuenta el relato al revés, ¿no? Todos los beneficios y todas las oportunidades que genera el coche. El de la negatividad, continuamente, ¿verdad? Somos negativos, ¿no? Prestamos más atención a lo negativo que a lo positivo. ¿A qué nos pasa, verdad? Tenemos una experiencia estupenda en un restaurante, ha sido todo perfecto, pero la servilleta estaba sucia. Ya pensamos que qué, que la experiencia con el restaurante, independientemente que el camarero ha sido un trato muy bueno, la comida estaba excelente, el local estaba excelente, pero había una servilleta sucia, ¿qué pensamos? Pues que ya pensamos que nuestra experiencia es negativa. Y esto en experiencia de usuario afecta muchísimo, tenerlo muy en cuenta. El sesgo es de la negatividad, ¿no? Yo pruebo una nueva aplicación y experimento un error pequeño, ¿no? Pues que se me ha quedado colgado un momento o que hay una parte que no he podido acceder. Aunque el resto de la aplicación sea perfecta y que las funcionalidades son positivas, pues a esa mala experiencia inicial va a hacer que yo la opine negativamente. ¿A qué os suena, verdad? Esto es bastante común, ¿no? Y cuando, os pongo aquí como ejemplo, cuando Apple lanzó el Apple Maps, ya hace muchos años, en el 2012, pues los usuarios detectaban errores, ¿no? Entonces esto generó una ola importante de críticas. Apple, sabéis que va haciendo actualizaciones, lo mejoró, pues nada, los usuarios seguían pensando que con esa impresión negativa inicial, esto no estaba mejorado, ¿no? Para que veáis cómo afecta la negatividad en nuestras decisiones, ¿no? El sesgo de falta de atención cegará por la falta de atención, ¿no? Solamente nos centramos en detalles específicos y perdemos de vista hechos muy obvios, ¿no? Imaginaos un arquitecto, os pongo ahí, que diseña un edificio visualmente impactante, precioso de diseño, pero no está considerando la accesibilidad. Bueno, pues no ha prestado atención a esto, ¿no? Cuando Samsung lanzó el famoso Galaxy Note 7, ¿no? Es un teléfono bastante avanzado para ese año. Pues no sé si recordáis en las noticias que algunos de los aparatos provocaban fallos y eso provocaban incendios, ¿no? Pues lo mismo. A pesar de que el teléfono era perfecto, la calidad, la pantalla, el procesador, pues no nos fijábamos en esos detalles, esa falta de atención, ignorábamos, ¿no? Esto está un poco relacionado con el anterior, esos aspectos positivos, y nos quedábamos solamente con el aspecto negativo, ¿no? O que al final es muy curioso también cómo nos pasa esto, ¿verdad? Cuando ocurre un caso, ya pensamos que todo va a ser igual. Bueno, pues ha ocurrido a lo mejor, ha ocurrido en dos, tres, ¿no? dispositivos. No tiene por qué extenderse a todos, ¿no? Este es muy peligroso, el de la primera impresión, ¿vale? Esto suena, ¿no? Los sesgos que os estoy comentando, Alba, Andrea. ¿Habéis leído sobre el tema de los sesgos y cómo nos influyen? Porque afectan, ¿eh? En los procesamientos de la información y sobre todo cuando queremos idear, ¿vale? Nos quedamos... De leerlo, no lo había leído. Ahora incluso busqué el libro que dices en Amazon. Sí, sí, sí. Pero sí, a medida que uno lo va leyendo, es como que uno hace clic y dice, sí, es real. Es Me real, es que pasa eso. nos pasa a todos, ¿verdad? Pues estos sesgos, este libro está muy bien porque lo aplica a muchas marcas y a productos y a nuestra vida diaria, pero nos vale para la asignatura, ¿no? El tema de los sesgos cognitivos en el diseño de experiencias, ¿no? Innovadoras, ¿no? Cuando una persona nos cae bien, ¿verdad? A primera impresión, ¿qué pasa? Que ya todo lo que va en esa persona es perfecto, ¿verdad? En cambio, si nos cae alguien mal, os pongáis se nos atraviesa, pues todo ello nos va a molestar. McDonald's lleva años y años intentando cambiar el concepto de que es comida rápida y comida perjudicial para la salud. Lleva sacando ensaladas, platos veganos, no hay manera. Sus menús, menús, menús.
toda la línea verde. Acordaos que McDonald's era roja y sacó toda esa verde healthy, cambió todo el rebranding, diseñó todo, metió frutas, ensaladas, yogures, menús bajos en calorías. Pues el sesgo de la primera impresión le afecta a que siga pensando en que es una comida rápida, poco saludable, ¿no? Es un claro ejemplo que esto es difícil luego cambiar la opinión, ¿no? Lo digo también cuando estéis diseñando experiencias, cómo esto puede afectar y cuando estemos en la fase de testeo de la solución, todo esto va a afectar, ¿de acuerdo? Y el de la heurística de disponibilidad es tomo decisiones rápidas sin tener datos, ¿no? En tener en cuenta esto, por ejemplo, cuando vamos a un sitio, a un menú, a un restaurante, yo soy muy así. Voy y por no leerme la carta, lo primero que veo, ¿no? La primera, ¿no? O el plato más vistoso, o el que llama más la atención, ¿no? Pues es el que pido directamente sin tener en cuenta. Esto lo utilizan muchas veces, por ejemplo, Booking, ¿no? Cuando te dicen solamente quedan 2 habitaciones, pues voy directamente, ¿no? Es decir, como solo queda esto. O alguien lo reservó hace 10 minutos, ¿no? Esos mensajes que hace Booking en su interfaz, ¿no? Cuando estamos reservando, ¿no? Es ese tema, el tema de la urgencia, la disponibilidad, ¿vale? Bueno, quería hacer este repaso con los sesgos para que tengáis esa batería de posibles sesgos y que por lo menos seáis conscientes de que cuando el usuario, ¿no? se enfrenta a una experiencia o cuando estamos ideando, ¿no? que es lo que vamos a ver a continuación, pues pueden estar presentes estos sesgos y cómo manejarlos, ¿vale? Que los tengáis ahí, con esto cerramos este tema. Nos quedan 10 minutos y voy a empezar, si os parece, a enunciar, lo dejo enunciado, ¿vale? El siguiente. Y así ya arrancamos para la semana que viene. El planning de la semana que viene es, terminaríamos este tema, el siguiente, y hablamos ya del examen, ¿no? Del modelo de examen. Vale, darme un segundo. Llevamos nada, un tema de retraso, pero lo vamos a alcanzar, ¿de acuerdo? No os preocupéis por esto, porque yo luego llego siempre con el temario. Digo, porque la semana que viene nos quedaría el 8, empezaríamos el 8, ¿no? Entonces vamos a ver inicialmente el 7 ahora, en estos 10 minutos, por aprovechar estos 10 minutos de clase, y lo dejo enunciado, si os parece, ¿vale? Nos ubicamos en nuestro proceso y hemos visto la empatía, hemos visto la fase de definición y hemos visto la importancia del pensamiento divergente para poder empezar a idear, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver la siguiente etapa, que es precisamente esta, la de ideación, ¿no? Se divide en dos. Tengo que idear múltiples ideas, pensamiento divergente, y cómo luego, a partir de ahí, tengo que seleccionar y determinar cuál va a ser la idea sobre la cual voy a diseñar ya un prototipo, ¿no? Pensamiento convergente. Entonces, fundamentalmente en este tema lo que vamos a ver son técnicas y herramientas para idear y técnicas y herramientas para priorizar. Y aquí también avanzo la sesión que vamos a tener la semana que viene de modelo de examen, donde también habrá una pregunta de pues, qué técnicas utilizaríais ante un supuesto que os vais a encontrar o bien de ideación o bien de priorización, ¿vale? Entonces, lo importante, aparte de, bueno, de presentar el tema, quería que antes de empezar un proceso de ideación, ponemos ya en este momento de todo lo que es el pensamiento de diseño, que lo que vamos a hacer es primero, lo más importante antes de empezar a idear, es el punto 3, hacer ese onboarding inicial al equipo, ¿no? Que va a idear y hacer ese proceso de aplicar energizantes, ahora vamos a ver, ¿no? En qué consisten, antes de empezar a pensar y aplicar las ideas típicas de creatividad, que vamos a ver, algunas técnicas para idear, ¿no? Y para empezar a buscar posibles soluciones al problema del usuario, ¿no? Y una vez que se generen múltiples ideas con diferentes técnicas, que vamos a ver, Scamper, los sombreros de los 7 sombreros, el clásico brainstorming, pues a partir de ahí tendremos que seleccionar la idea con la cual continuaremos el proceso, ¿no? De Design Thinking. Y son herramientas que vamos a ver desde la clásica, el dot voting, votamos la mejor idea, a otras herramientas de matrices que me interesa mucho que conozcáis si no conocéis para poder aplicarlas en vuestros procesos de selección de cuál va a ser la idea. ¿Vale? ¿Se entiende, no? El proceso
de cómo trabajamos, ¿no? Estos serían los dos retos, pues cómo podríamos preparar procesos para generar ideas creativas y cómo vamos a poder solucionarlas, ¿no? Podemos seleccionar cuáles son las mejores, ¿no? Entonces estamos en este proceso en el cual hemos hecho la fase de empatía, ¿no? Donde hemos llevado a cabo o sea, comprensión de los usuarios, sus necesidades y problemas. Y ahora lo que vamos a hacer es sintetizar a continuación y convertirla en el reto. Y una vez que ya tengo el reto de diseño es cuando empiezo a idear, ¿no? Que es esta siguiente fase en la que nos vamos a introducir en el proceso de diseño, la ideación. Y aquí la protagonista es la creatividad, ¿no? Donde vamos a aplicar lo que hemos visto en el tema anterior respecto a la divergencia, ¿no? Es verdad que esta ideación, pues, es muy importante y que antes de pasar a prototipado, lo que tenemos que tener en cuenta es, pues, qué idea vamos a seleccionar para poder diseñar ya un posible producto, servicio, diseño de experiencia, prototipar en función de las necesidades del usuario que hemos visto aquí en la fase de empatía, ¿no? ¿En qué consiste? Pues es el momento de totalmente apertura a múltiples ideas, ¿no? No hay restricciones, todo vale, no vamos a enjuiciar, aquí todas las ideas son buenas. Lo que pasa que efectivamente que necesitamos herramientas que nos ayuden para que el equipo genere esas ideas. No es llegar a un equipo y decir, venga, a pensar ideas, ¿no? Y por eso vamos a ver diferentes herramientas. Es una asignatura de métodos y herramientas y vamos a ver aquí diferentes herramientas para generar ideas innovadoras, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo es que cuantas más ideas se generen, mejor. Y cuantas más posibles vamos a encontrar al final algún recoveco de que pueda haber una de ellas que sea la disruptiva. Y ahí ya tenéis el éxito asegurado, ¿no? Si es disruptiva, luego es viable y se puede, pues que tengáis el éxito asegurado y la gran ventaja competitiva frente a la competencia y que conectéis bien con el usuario, ¿no? Y aquí es aplicar todo lo que hemos visto en el tema anterior del pensamiento divergente para que al final se generen todas estas ideas, ¿no? Lo importante es preparar bien el equipo, punto número uno. ¿Cómo hacemos ese onboarding? Es lo que llamamos los energizantes. Ver algunas técnicas y cómo luego seleccionamos. Esa sería la estructura, ¿no? Por eso quería dejaroslo enunciado y la semana que viene, que también tenemos una sesión doble, lo cerramos, ¿no? Y ya vemos la recomendación de examen. Y lo importante es planificar la agenda y el espacio. Es decir, esto no es llegar, sentarnos con un equipo y empezar a plantear ideas, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta para que verdaderamente esta fase sea productiva, es que es vital. Bueno, os digo que todas las fases son vitales, ¿verdad? Pero es que aquí es donde se van a generar ideas para poder solucionar el problema del usuario, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta el espacio, el entorno que sea propicio para que facilite esa interacción, ¿no? Entre todos los miembros del equipo y que manejemos como facilitadores técnicas para activar al equipo, ¿no? Juegos, los energizers, los icebreakers, ¿no? Para cuando el equipo se bloquea, para cuando quiero fomentar más la innovación, pues que tengáis ahí un kit de herramientas para fomentar esa activación creativa, porque el objetivo es que saquéis en esta fase el máximo de ideas posibles, ¿no? El ambiente es importante, el espacio, como os decía antes, para que pensemos de manera creativa. Entonces, elegir un espacio pues, que sea inspirador, flexible, abierto y que no limite, ¿no? el flujo de ideas. Y luego el equipo tiene que venir bien. Si no viene bien, tendré que trabajar con él previamente para que, bueno, pues que no se quede atascado, que fluyan las ideas, que salgan de los convencionalismos, ¿no? Por eso vamos a ver pues que aplicamos al principio esa sesión de calentamiento. Hay unos minutos previos, que es lo que llamamos los icebreakers, para romper el hielo y que empezar a jugar, empezar a pensar, pues lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Qué hago con esta cuerda? Invéntate una música, hacemos una historia sin fin, ¿no? Pues para ir un poco que el equipo al principio dice, bueno, no sé a qué viene esto, pero luego va soltándose y ya le vamos preparando para aplicar ya las técnicas de ideación per se, ¿no? Las que vamos a utilizar para lograr cuantas ideas mejor, ¿no? El entorno físico afecta buscar lugares en los cuales
pues efectivamente ayude a generar el tema de la luz, la temperatura, ¿no? Es decir, espacios donde se estimule el pensamiento creativo. Eh, Os he mencionado, ¿no? Como Google, por ejemplo, sus oficinas genera estos espacios, ¿no? Para que los equipos pues fluyan en lo que es la generación de ideas, ¿no? Y que generen ese ambiente para que facilite, ¿no? Os decía el tema de los colores, pues claro, tonos cálidos y energéticos, pues estimulan el pensamiento creativo, mientras que los colores fríos no. Los famosos azules, ¿verdad? Que nos afectan a la creatividad. Bueno, pues hay que evitarlos, ¿no? Mobiliario, pues cuando diseñéis una sesión de ideación, mobiliario flexible, yo no puedo poner a idear si no puedo mover las mesas, si no puedo buscar zonas de pensamiento, zonas informales, modulares, ¿no? Es decir, que tengo que facilitar a nivel del mobiliario y es bastante habitual que generemos de esta manera, ¿no? Que equilibremos, que haya espacios de reflexión, ¿no? Momentos de pausa con momentos de trabajo, la iluminación cuanto más natural mejor para la productividad y el bien. Estas son cosas obvias que os digo, pero bueno, que algunas veces pues no pensamos y nos puede perjudicar el proceso de ideación. O el tema de que tengamos alrededor nuestro pues pizarras, notas adhesivas, ¿no? Para poder ir escribiendo ideas y facilitando la colaboración. Eso es importante, ¿no? Y os decía antes que Google, por ejemplo, aquí tenéis imágenes como diseña sus oficinas para fomentar, favorecer la ideación. Y eso no ocurre en despachos formales, ¿no? En salas de reuniones habituales, ¿no? Se quieren generar esas conversaciones espontáneas. Vale, vamos a dejarlo aquí porque ya sería todo el tema del onboarding y las técnicas las energéticas para empezar a activar al equipo. Nos quedamos aquí, que son técnicas que todavía no son técnicas para idear soluciones a nuestro problema, pero que esta fase, junto con el espacio que acabamos de ver, es importante para ir calentando al equipo, ¿no? Y lo primero es tener muy claro el reto sobre el cual el equipo va a empezar a idear, ¿no? Entonces, la semana que viene lo que hacemos en la clase es, vemos estas técnicas de favorecer el pensamiento creativo, el proceso creativo, y a partir de ahí ya vemos las típicas de ideación. Y luego las de votar cuál es la mejor idea para empezar luego a prototipar, ¿no? Y el resto de la clase la dedicamos a modelo de examen para que os dé feedback un poco de cómo va a ser, ¿no? Que me planteéis dudas y veamos ya esa sesión, ¿de acuerdo? Pues por mi parte nada más, os veo la semana que viene, ¿de acuerdo? Y cualquier cuestión que tengáis, pues podéis utilizar los foros, ¿de acuerdo? Pues nada más, que tengáis buena semana. Ay, David, gracias. Bueno. Gracias, buenas tardes. Gracias, adiós.